Vamos a conversar con el vicepresidente del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, y lo queremos conversar y queremos hacerlo una vez más, José Miguel, porque cada vez que cambia una etapa en forma relativamente más, yo te diría, profunda, que esa continuidad de goteo que normalmente veíamos, sino que ahora hay un cambio bastante abrupto en el número de contagiados para mejor. Hay una apertura bastante más prolongada en términos territoriales. Cabe la pena preguntar, a ver, ¿cuáles son las bases para esto y qué resguardos igual hay que tener para no pasarse de pueblos también en esto, pues? Hola, muy buenas noches, Fernando. Yo soy secretario, no vicepresidente. Perdona, secretario de cargo, pero... No, pero bien. Mira, en realidad nosotros hemos señalado en distintos medios y en distintas entrevistas de que nos encontramos en el mejor momento de la pandemia en nuestro país. Y esto principalmente porque nos encontramos en la parte baja de la curva viral, y eso ha significado que, sumado al exitosísimo programa de vacunación que hemos tenido como país, esto ha llevado a los números francamente muy bajitos, y eso nos ha permitido como país, como sociedad chilena, nos ha permitido tener los resultados que hemos alcanzado hoy en día, con todos los costos, con todo lo que ha significado, digamos, estos 18 meses, pero hoy en día nos encontramos con una situación muy buena desde el punto de vista epidemiológico. ¿Qué nos queda y qué hemos aprendido desde el hemisferio norte y de otras experiencias de países que han tenido programas de vacunación tan buenos como nosotros? Que probablemente las medidas de autocuidado, es decir, el uso de mascarilla, es decir, el distanciamiento social, es decir, probablemente evitar, ¿no es cierto?, estas reuniones masivas, sociales, etcétera, se van a tener que mantener por un tiempo más, sobre todo porque, a pesar de estos buenos números, estamos en un periodo de incertidumbre, porque no sabemos exactamente qué va a pasar con la aparición, ¿no es cierto?, de la variante Delta que tanto se ha visto en los medios de comunicación. Ahora, José Miguel Bernucci, veo que hiciste una entrevista para varios medios y es interesante porque planteas tú que están de acuerdo en varias de las cosas que el gobierno está haciendo en términos de la apertura, pero señalas una advertencia que, bueno, ha sido siempre la causa de que las cosas aquí hayan llegado, ya sea cuando se introdujo por primera vez el COVID o con todas sus variantes, que es el énfasis en que no se debiera recomendar los viajes al extranjero todavía. ¿Qué significa eso en términos de los números que estamos viviendo y por qué todavía hay que ser un poco cauto respecto a los viajes al extranjero? Mira, principalmente porque hoy en día, a pesar de que nos encontramos con muy buenos números, todavía estamos en un periodo de incertidumbre epidemiológica. No sabemos cuál va a ser la respuesta o cuál va a ser, en el fondo, lo que va a generar la variante Delta de transmisión comunitaria descontrolada en nuestro país hacia con nuestro programa de vacunación. Lo que nosotros hemos señalado es que hay tres factores principales que dependen principalmente si esto se nos va a escapar de las manos o no. El primero tiene que ver con el programa de vacunación, principalmente tal. Hoy en día lo que hemos visto en el hemisferio norte es que hay dos tipos de enfermedades. Una es la variante Delta en vacunados y otra la variante Delta en no vacunados. Lo que sabemos por experiencia internacional es que la variante Delta en vacunados genera una enfermedad leve, muy chica, sin complicaciones, sin aumento de hospitalizaciones, y la variante Delta en no vacunados genera una enfermedad que es mucho más complicada, con muchas hospitalizaciones, incluso aumento de fallecidos en este grupo. Entonces, en ese sentido, la velocidad que podamos imprimirle al programa de vacunación, sobre todo, no tanto en tercera dosis, sino más bien en los no vacunados, va a depender de que este factor nos entregue mayor protección. El segundo factor tiene que ver con la trazabilidad, con nuestra capacidad de detectar tempranamente los casos, de poder aislarlos precozmente y tanto a los casos como a los contactos. Y en ese sentido también son muy buenas noticias. Yo quiero hacer un reconocimiento acá al programa de trazabilidad que fue anunciado ayer por la subsecretaria Daza,
en ese sentido es algo que nosotros veníamos pidiendo desde el inicio de la pandemia y yo creo que hay que reconocer cuando hay buenas noticias. Y el tercer factor, que justamente alude a su pregunta, tiene que ver con la masa de variante Delta que ingresa a nuestro país. Y lo que hoy día sabemos es que casi el 90% de esa masa ingresa por el aeropuerto. Y por lo tanto, nosotros lo que hemos echado menos, a pesar de que estamos muy de acuerdo con tanto las medidas para el 18 de septiembre como también para este programa de trazabilidad, nosotros hemos echado de menos de que las autoridades nos puedan decir a toda la población transparentemente y sin lugar a dudas de que tenemos que no recomendar que la gente viaje en viajes internacionales que no sean totalmente necesarios en este minuto. Y con esto digo, me refiero a los viajes turísticos. Hoy en día tenemos un problema porque lamentablemente la oferta turística está a muy bajos precios. Hoy en día tenemos mayor circulante, ¿no es cierto? Y eso hace que probablemente la gente se sienta más tentada a poder viajar afuera del país para vacacionar. Hoy en día la realidad que tenemos como país, tenemos muy baja circulación viral. Nos hubiera encantado de que, por ejemplo, el gobierno para este 18 de septiembre hubiera promocionado un programa de vacaciones nacionales, ¿no es cierto?, donde pudiéramos disfrutar de los destinos turísticos de nuestro país, pero claramente decir de que por lo menos para las próximas semanas, probablemente meses, incluso nuestro próximo verano, no recomendar los viajes extranjeros. Hoy en día vimos una entrevista del doctor Rafael Arauz, que ha sido uno de los principales personas que ha ayudado al gobierno, ¿no es cierto?, en temas de la pandemia, y en ese sentido es claramente decir que él no recomienda los viajes tanto para este periodo del 18 de septiembre como tampoco para el verano. Nosotros creemos que las autoridades pudieran aportar a este mensaje de comunicación de riesgo, de evitar que las personas viajen, porque principalmente la masa de variante Delta va a llegar por las personas que realicen viajes al extranjero y que finalmente llegan a nuestro país. Ahora, doctor Bernucci, hemos conversado varias veces sobre lo que en algún momento dado se estimó era una de las grandes debilidades que teníamos, que éramos la capacidad de generar buena trazabilidad. Eso también hasta cierto punto inhibe quizás que se fomente el viaje al extranjero, porque una vez que las personas llegan, eventualmente no pueden ser seguidas con esa trazabilidad que en otros países es mucho más rigurosa. Y tanto así que, bueno, hemos visto que la variante Delta se presentó justamente por una situación parecida, viajó las personas al sur y bueno, la cosa no se pudo detectar desde un principio. ¿Qué tanto ese factor todavía no está lo suficientemente a caballo la institucionalidad sanitaria como para poder tener seguridad de que los viajes al extranjero pueden ser bien trazados a la vuelta, de tal manera de no tener este temor que usted señala? Mira, uno de los principales problemas que nosotros hemos tenido como país para el manejo de la pandemia efectivamente ha sido el aeropuerto. O sea, ya casi parece irrisorio, ¿no es cierto?, y una nota casi anecdótica, el papel que tenía que firmarlo al principio de la pandemia, en marzo del año 2020, donde se decía que era una declaración jurada que casi no estaban contagiados. Hoy día lo vemos hacia atrás y es casi anecdótico e irrisorio. Hoy en día, la verdad es que el seguimiento, por lo menos desde hace un par de meses a la fecha, hasta ahora, ha mejorado bastante. La verdad es que no tenemos cifras oficiales, pero sí sabemos de casos donde hoy en día el seguimiento es muchísimo más estricto y yo creo que ese justamente es la vía para evitar que entre una masa muy grande descontrolada de variante Delta. Tenemos varios casos conocidos, digamos, donde las personas han dicho de que estos 10 días y que hoy día se acuerdan a 7 días de cuarentena que llegan al extranjero, se le está haciendo un seguimiento diario, lo cual es una muy buena noticia. Tenemos la noticia de ayer de la subsecretaria Daza, donde anuncia este programa, ¿no es cierto?, de trazabilidad, donde cada región tiene un grupo que va a ir a visitar a todos los contagiados y sus contactos, lo cual también es una muy buena noticia. Entonces yo creo que en ese sentido, hoy en día nosotros podemos potenciar lo que estamos haciendo como país con este excelente programa de vacunación que estamos teniendo y justamente para evitar estos rebrotes. O si se generan rebrotes o brotes comunitarios, poder
cortar la cadena de contagio, que es justamente una de las grandes debilidades que habíamos tenido hacia atrás. Yo creo que ha ido mejorando. Nosotros hasta hace algunas semanas atrás encontramos en promedio en nuestro país 2 contactos por cada caso. Hoy en día el promedio nacional va a 3,7. Hay varias regiones que están encontrando sobre 5 contactos por cada caso, lo cual es una excelente noticia. Hay que recordarle a la gente que sobre 5 contactos por cada caso es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, y en ese sentido yo creo que hemos ido mejorando, pero todavía nos falta. Y justamente este sistema de pesquisa precoz, de trazabilidad, de aislamiento precoz, es nuestro único cinturón de seguridad que nos va a permitir no tener aumento de casos y rebrotes y nos haga retroceder a espacios donde ya hemos estado, y lamentablemente ha costado muchísimos contagios, ha costado muchísimas hospitalizaciones y también vidas. Doctor Bernucci, tengo que llevarlo inevitablemente a estas cosas que a todo el mundo lo entusiasma, pero que a veces pueden convertirse en boomerang. Estamos a punto de entrar en Fiestas Patrias. Fiestas Patrias tiene ciertas características, digamos, clásicas. Una es que probablemente es la oportunidad del año donde más consumo de alcohol hay. Y además la gente lo quiere pasar bien. Es una situación donde no calzan perfectamente las medidas, si se quieren, sanitarias estrictas de preocupación y autocuidado, con una situación que eventualmente puede tener características de un poco más de dislate y relajación. Segundo, ha aumentado el aforo en los estadios, que es una cosa que todos los hinchas aplaudimos y nos encanta que suceda. Eso voy a preguntarle cómo se monitoriza, cómo se ve, cómo se sigue para ver que de ahí no se geste algún tipo de incubación. Y tercero, hay una discusión todavía que no sé si es que ha habido ya una decisión al respecto sobre la parada militar, que es otra cosa que congrega mucha gente. Hay mucha gente que además de fila, si es que van a tener características simbólicas este año. ¿Han dado ustedes algún tipo de recomendación o les han pedido algún consejo al respecto? Mira, lo primero que hay que señalar, como para poder englobar su pregunta, digamos, con sus distintos ámbitos, es que cuando tenemos una baja circulación viral, nos permite realizar actividades que son de mayor riesgo referente a cuando nosotros tenemos mayor circulación viral. Es decir, si tenemos un mal escenario epidemiológico, justamente hay que tomar medidas más restrictivas y prohibir medidas que puedan mantener el contagio. Pero cuando tenemos una buena circulación viral, podemos tener mayor grado de libertad, principalmente porque, aunque nos juntemos más, aunque tengamos mayor cantidad de aforo, al haber menor circulación viral, la posibilidad de contagio disminuye sustancialmente. Justamente esa era la base de la propuesta que nosotros hicimos de modificación del plan paso a paso en Vivos No Necesitamos. Ahora bien, referente específicamente a su pregunta, yo creo que la primera señal positiva del 18 de septiembre es que yo creo que la autoridad nacional ha tomado muchas recomendaciones que han hecho los alcaldes, los gobernadores regionales, de suspender las actividades masivas. Todavía, a pesar del buen momento, no estamos para estas actividades totalmente masivas, y en ese sentido, estas celebraciones más pequeñas, barriales, familiares, probablemente sean mucho más acordes a lo que necesitamos hoy en día, más que la fonda, lamentablemente, del Parque O'Higgins, la que conocíamos, ¿no es cierto?, en muchas capitales regionales, la que conocíamos en muchas comunas de nuestro país. Yo creo que es una excelente señal de que se haya tomado eso, de suspender estas celebraciones masivas. ¿Podemos celebrar? Probablemente sí, con todas las medidas de autocuidado, pero no como lo conocíamos hasta hace un par de años atrás aún. Probablemente en el futuro esto podemos replantearlo, probablemente en el 2022, el 2023, pero en este minuto la señal de no realizar estas celebraciones masivas es una muy buena señal. Referente a lo que usted señala de justamente de la parada militar, lo que nosotros vemos en el Parque O'Higgins es justamente una celebración masiva. Y en ese sentido, probablemente se pudiera realizar la parada militar como acto, ¿no es cierto?, como
instancia republicana que vemos todos los años, más entretenido, más fome, pero como instancia republicana, pero probablemente el público y toda la gente que disfrutaba de eso podamos verlo por televisión y no juntar esa masa de gente, porque eventualmente también se enmarca dentro de estas celebraciones masivas, y yo creo que todavía no estamos en el minuto para poder hacerlo. Referente a los estadios, yo creo que hoy en día, con el nivel de circulación viral y con las medidas de cuidado que ha generado la autoridad, con la NFP y la gente que está metida en este tema, probablemente con los aforos reducidos, con las medidas de autocuidado, con una trazabilidad que sea adecuada, probablemente en este minuto sea seguro. Obviamente que esto es un escenario líquido, es un escenario que se va moviendo, porque obviamente que si empeora la situación epidemiológica por la variante Delta o por otra razón, sea cual sea, evidentemente hay que rápidamente replantearse estas situaciones y no esperar a que lleguemos, ¿no es cierto?, a pics importantes, sino justamente, yo creo que una de las grandes falencias es que siempre hemos ido detrás de la pelota, para ocupar el término futbolístico. Siempre hemos ido como corriendo, ¿no es cierto?, tratando de alcanzar. Y yo creo que en este sentido, con el nivel que estamos hoy en día, podemos tratar de adelantarnos, justamente si vemos señales de aumento, de brotes, de que nos está diciendo el escenario epidemiológico que tenemos que ser más cautos, probablemente tratar de ser más cautos antes que justamente después, cuando ya se nos escapó el control de las manos. O sea, podemos decir, doctor Bernucci, que septiembre es un mes clave para auscultar, vigilar y observar el comportamiento del COVID, porque no solamente están las fiestas patrias, no solamente hay eventos masivos, no solamente está abierto ahora la posibilidad de incluso ir al estadio, sino que además empiezan un poco más ya los calorcitos, digamos, y una más circulación de aire. Y por lo tanto, es un buen mes, dice usted, para poder ver si se están haciendo las cosas bien, incluyendo la tercera dosis de refuerzo, que me imagino debiera tener la misma masividad que probablemente tuvo las dos primeras, digamos. Sí, bueno, mira, yo creo que efectivamente ayer veía una entrevista que le hicieron al ministro Belolio, donde él decía que yo había hecho ciertos pronósticos, ¿no es cierto? Pero la verdad es que con la variante Delta, con el factor de la variante Delta, es muy difícil hacer pronósticos matemáticos referente a lo que va a suceder, porque la verdad es que todavía no tenemos total claridad de cuánta masa de variante Delta tenemos en transmisión comunitaria. Todavía no sabemos exactamente cuál va a ser la respuesta de nuestra gran vacuna CoronaVac que tenemos en nuestro país hacia esa variante Delta, pero lo que sí podemos dilucidar son escenarios. Tenemos escenarios donde nuestra vacuna nos proteja, donde las medidas de autocuidado se mantienen y por lo tanto haya pequeños brotes comunitarios, pero que sean controlados y que no generen mayor problema. Yo creo que ese sería el mejor escenario y creo que es el escenario que tanto el gobierno, el colegio médico y toda la población de nuestro país desea que se mantenga. Pero también hay un escenario de incertidumbre donde la variante Delta juega un rol preponderante, sobre todo en las personas no vacunadas, y nos genere problemas tanto a nivel de contagios, de hospitalizaciones y, por qué también no decirlo, de fallecidos. Entonces, efectivamente, septiembre, con todas estas libertades, ¿no es cierto?, que estamos teniendo, buenas libertades, hay que decirlo también, todos estamos contentos con eso, pero efectivamente va a ser un mes donde vamos a saber si nuestro programa de trazabilidad funciona, donde si podemos controlar el ingreso de la variante Delta por el aeropuerto y donde si podemos poner el pie en el acelerador en los vacunados. Referente a la tercera dosis, lo que usted señala, nosotros nos cuadramos totalmente frente al programa de vacunación de la autoridad y del gobierno. Nosotros creemos que nuestro programa de vacunación es un orgullo, no de esta autoridad, y no es por quitarle valor, sino nosotros tenemos un programa de vacunación que parte. La primera vacuna en Chile se puso prácticamente en el 1813 y desde el 50 para adelante nuestro programa de vacunación ha sido un ejemplo a nivel mundial, a pesar de ser un país muy pequeño, muy pobre. Sin embargo, si tenemos que hacer algún comentario referente,
a nosotros nos hubiera encantado mucho más que potenciar la tercera dosis, es a poder agarrar a toda la gente que todavía no se ha vacunado y poder generar programas de acceso, de convencimiento para poder vacunar a toda la gente que está rezagada, que tiene su vacunación incompleta y poder acceder a todo ese grupo. ¿Por qué? Por la variante Delta, si no hay otra cosa. La variante Delta, como dije anteriormente, se comporta de una forma muy leve en los vacunados y se comporta de forma mucho más agresiva en los no vacunados. En todo caso, para decirlo en una frase, doctor Bernucci, ¿es este el momento donde el Colegio Médico y el Ministerio de Salud, la autoridad sanitaria, está más coordinado o hay una mucho mejor coordinación o una mucho mejor intercambio comunicacional de lo que ha habido en casi prácticamente toda la pandemia, o me equivoco? Mira, nosotros más allá, digamos, de lo que sea comunicacional o de los dimes y diretes que se puedan ver en el discurso público, la verdad es que nosotros siempre vamos a estar de acuerdo en todas las medidas que vayan, por un lado, en protección de la población, por otro lado, que vayan basados en la evidencia y por otro lado, que sean costo efectivas desde el punto de vista de aplicación y de evaluación de políticas públicas. La verdad es que si a nosotros nos preguntan, el programa de vacunación ha sido uno de los grandes aciertos que ha logrado nuestro país en el manejo de la pandemia. Otro tiene que ver con el aumento, la ampliación, la musculación de todas las camas críticas. Nosotros partimos con 900 camas críticas y fuimos capaces de aumentar a 4.000. Esos dos factores son totalmente algo digno de reconocer de la buena gestión de la autoridad, tanto el presidente Piñera como en su momento el ministro Mañalich, el ministro París y todas las autoridades que tienen que ver acá. Ahora, otro tema tiene que ver con lo que nosotros creemos y nosotros en el fondo evaluamos, que pensamos que se debió haber hecho mejor en su momento y que hoy en día sí se está haciendo mejor. Y en ese sentido, nosotros, más allá de las diferencias que pudimos haber tenido en algún minuto, nosotros lo celebramos. El programa de trazabilidad que se lanzó ayer, creemos que es un programa valiosísimo y que probablemente se va a tener que potenciar para hacer nuestro cinturón de seguridad. Otro tema es que este mismo programa se puede haber hecho 6, 8, 10, 12 meses previamente. Ya no se hizo, no va a valer la pena en este minuto tomar la responsabilidad, pero sí creemos que si se hace, nosotros lo vamos a celebrar. Si nosotros vemos que efectivamente se están generando programas para la contención de los brotes comunitarios, también nosotros lo vamos a celebrar. Entonces, más allá, digamos, de lo que ha pasado anteriormente, cada cosa que sea positiva, que vaya en protección de la población, que esté basado en la evidencia y que sea una medida de política pública efectiva, nosotros vamos a estar detrás, cuadrados totalmente con la autoridad, con esa autoridad, con las que van a venir en pocos meses más, o efectivamente con quien tenga que tomar la decisión de estas políticas públicas. Doctor José Miguel Bernucci, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Última Mirada. Que le vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes. Un gran saludo. Chao. Volvemos en un ratito.